Sí, como decíamos, pues estamos en la tutoría número 5 ya, significa que ya poco queda para finalizar el ciclo académico, ¿verdad? 2023. Espero yo que en las distintas asignaturas que llevan vayan bien, ¿verdad? Y que salgan que cumplan con todas las exigencias. Sí, Francisco, tiene la palabra. Gracias, Lick. Solo consultarle con lo que acaba de decir. ¿Qué actividades nos hacen falta? ¿Algún examen parcial más todavía y un par de tareas o ya solo una tarea y el parcial? Sí, solamente falta una tarea más y un parcial. Eso es todo lo que falta, ¿verdad? Y ahí ya cuadra. Recuérdense que como ya tiene una ponderación cada una de las actividades, las tareas, entonces una más porque son cuatro tareas y dos parciales, ¿verdad? Y junto todo eso totaliza el 100%. Este 0.5% adicional es para, bueno, a todo aquel que presentó la tarea que se sugirió en físico, bueno, van a tener derecho, ¿verdad? A esta altura no sabemos cuántos, entiendo que solamente dos tenía conocimiento yo que sí la habían llevado, los demás no sé, porque no notificaron, ¿verdad? Entonces, pero igual, si van muy bien en su promedio, ¿verdad? No les afecta. No necesitaban, pues, digamos, aunque necesitarlo sí, pues, porque realmente todos quisiéramos llevar un buen CUM, ¿verdad? Eso le da más posibilidades, incluso para aplicar a una beca remunerada, ¿verdad? Que al cual tienen derecho, no se les escape eso, ¿verdad? Sí, bueno, la entregó, decía Jacqueline, qué bueno, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay programas que la universidad tiene que a veces no se divulgan lo suficiente, ¿verdad? No llega a todos y a todas, pero sí hay un programa de becas remunerada al cual tienen la posibilidad pues de acceder quien lo necesite, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa es una de las razones de por qué debe estar organizado, digamos, toda la comunidad educativa que está en esta modalidad, ¿verdad? En línea. Porque los que están yendo presenciales, a lo mejor sí, pues se dan cuenta porque ven ahí el letrero que dice cuál es la unidad que asigna becas, ¿verdad? Entonces, un poco diferente. Pero sí existe. Entiendo que ahorita ya pasó el periodo de recepción de solicitudes, pero luego de cara al otro ciclo creo que habilitan otro, ¿verdad? Así que hay que estar atentos y atentas a la página, vea la página que tienen estas unidades. Esta unidad que debe lo de becas es Unidad de Estudios Socioeconómicos, ¿verdad? US. Esa es, ahí pueden entrar y se van a dar cuenta ustedes qué requisitos para aplicar una beca. Ajá, y yo creo que les iría muy bien, pues. Ajá. Y ahí sí necesitan llevar un buen CUM de todas las asignaturas para poder calificar, ¿verdad? Así es que pero es bueno que estén enterados ustedes y que busquen más información ya en donde corresponde, ¿verdad? La idea es solamente decirles que hay y que por eso es importante que ustedes vayan viendo de qué manera, si me están dando una oportunidad de subir mi promedio a través de entregar adicionalmente una actividad, una tarea, pues yo puedo aprovecharlo, ¿verdad? Ajá, siempre va bien. Es más, hasta para graduarse, acuérdese que aquellos estudiantes que tienen un cum honorífico, digamos, arriba de 8, vea, hasta eso, pues están exentos de hacer una tesis, de hacer, así estaba, no sé si habrá cambiado, ¿verdad? Pero sí es bueno que lo sepan. Ajá. Hay muchas cosas, pues, que en la universidad son muchas unidades las implicadas y a veces el estudiante se limita solo a recibir la clase, entregar lo que exige la asignatura y ya, no se da cuenta de muchas cosas más que hay en la vida universitaria, ¿verdad? Así es que es solamente algo que quería como decirles, pues,
que entre más informado esté una persona, mejores decisiones toma. Y las toma en el momento oportuno, ¿verdad? No cuando ya es muy tarde, no, mire, ya pasó el periodo de esto, ya, y ahí ya no puede hacer mucho, ¿verdad? Así es que hay que indagar más, estar pendiente de todo, ¿verdad? Así es que, qué bueno de que ya estamos, como les digo, una tutoría más de ordinaria queda, de repaso también falta una, ¿verdad? Y después el parcial, ¿verdad? Ajá, para ir cerrando ya con lo que sería. Y ustedes ahí deben estar atentos en consultar las notas ya en su expediente en línea, porque ese es como ya en Prometeo, pues ese es lo que vale. Y cualquier cosa que vea inconsistencia, no, mire, pero mi nota esta no está muy bien, en esta o en otra asignatura, ustedes deben estar muy atentos y atentas, porque es parte de sus derechos como estudiante universitario, ¿verdad? Así que recuérdense que los errores existen, pues, y alguien involuntariamente sí pudo cometer un error de, en lugar de ponerle 7, le puso 9. Ahí sí lo dejan pasar, ¿verdad? No, pues sí, es que así está. Si el error fue del docente, ¿verdad? Ahí no dice nada el estudiante, pero cuando le favorece, pero cuando no le favorece, ahí sí, ¿verdad? Pero ahí están en todo el derecho ustedes, ¿verdad? De hacer esas observaciones. Por eso siempre hay un tiempo prudencial, ¿verdad? Para cualquier observación que haya. Así es que eso es bueno. Espero yo que la mayoría de ustedes hayan subido la tarea de la anécdota el día de ayer, la noche de ayer, ¿verdad? Porque era la fecha tope. Solamente un estudiante vi que me envió un mensaje y que la envió porque se pasó de los minutos que le daba antes de las 12 de la noche y le envió por correo. Yo les aclaro algo, es una excepción en esta asignatura que la coordinación es bastante flexible y por primera vez, porque en ninguno desde el 2016 que yo vengo colaborando con distintas asignaturas, ¿verdad? Por primera vez en este ciclo sí nos han permitido recibir una tarea en tiempo adicional, ¿verdad? Claro, con la claridad, valga la repetición, ¿verdad? De que la ponderación es menor con la que se califica. Pero yo quisiera insistir que eso no se vuelva habitual, porque después ustedes van a reclamar, digamos, que en otra asignatura no se los dan, pero es porque ya está normado, ya está establecido, que esa es la fecha tope y que ahí ya no hay, excepto aquellos casos bien justificados, pero hay que documentarlos, pues, hay que documentarlo y eso no es fácil, comprobar las razones de peso por las que no hizo un parcial, por las que no entregó una tarea a tiempo, ¿verdad? Entonces, sobre todo para los parciales, ¿verdad? Es que se da más eso, que justificar y comprobar, pues, por qué razones no está solicitando el diferido, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, hay que estar más pendiente, pues, de esas cosas. Yo esperaría, pues, que la mayoría haya entregado. Como les dije, la tarea 2, solo 16 la entregaron, ¿verdad? Entonces hubo varios que no. Me extrañó realmente porque sí tuvieron chance. Tuvieron chance. Para la tarea 2 fue bien largo, bien prolongado el tiempo de espera, ¿verdad? Así que espero que esta tercera, que vale el 15%, pues, sí la hayan subido. Todavía yo el día de ayer estuve calificando las últimas tareas de la número 2, ¿verdad? Y aún persiste, aunque yo siempre le hago un comentario, ahí donde está la retroalimentación de cómo corregir, de cómo mejorar X cosas. Y aún hay algunos de ustedes que siguen colocando como si fueran de otro grupo y ponen a otra tutora. Entonces, hay que ser más cuidadosos porque eso da la impresión, así, a las cabales,
¿verdad? Yo no quiero pecar con esto, pero da la impresión como que si copió, ¿verdad? De otra compañera o compañero y se le olvidó cambiar, ¿verdad? Alguien puede hacer una lectura así y puede estar en lo correcto, pero yo no quisiera caer en eso, ¿verdad? Y yo sí les hago el llamado a que revisen muy bien. Recuérdense que en estas tareas es donde ustedes se dan el gustazo, pues, de escribir con sus propias palabras lo que han interpretado de un texto. Y eso es una evaluación más auténtica. Eso no es repetir conocimientos. Eso no es una monotonía de ir, ¿verdad? Trasladando, transcribiendo, no. Es de ese gusto usted de escribir lo que han comprendido. Imagínense en aquellos videos del doctor Dussel, ¿verdad? Yo puedo hacer un esquema de un escrito de Paulo Freire, voy a hacer otro. Esta última vez pues fue del artículo académico que tenía Azucena, ¿verdad? Y le decíamos, despedácenlo, ¿verdad? Mutílenlo, pero saquen lo mejor de ese y hagan su propia lectura. O sea, eso realmente es aprendizaje. Es un gran ejercicio académico, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que cada vez más se aproveche este tipo de actividades. Piensen que yo en lo personal, les digo, soy uno de los que más me enfocaría o me agrada más que haya una diversidad de tareas evaluadas, de actividades evaluadas, no solo pruebas escritas, no solo parciales. Yo soy uno de los defensores de eso, pues, a mayor diversidad de formas de evaluar y de actividades que sean evaluadas, pues mejores posibilidades va a tener el estudiante de demostrar cuánto es lo que ha aprendido, cuánto provecho le sacó. Eso es importante. Así es que esta asignatura yo creo que ha dado ese espacio para que cada uno de ustedes se desarrolle plenamente, ¿verdad? Y con ese rol de estudiante activo y activa, ¿verdad? Proponiendo, sugiriendo, construyendo, ¿verdad? Extrapolando, analizando, pero demostrando sobre todo la comprensión, ¿verdad? De las ideas principales de lo que ha enfocado este abordaje en esta asignatura. Así que un último llamado, pues, dado que ya nos va quedando poco, a que le tomen mucho cuidado a eso, de que no es en todas las asignaturas que les van a estar permitiendo hacer entregas tardías, ¿verdad? O también yo sé que hay otros compañeros que son un poquito más acuciosos, ¿verdad? Y es que así es, en la diversidad hay de todo, ¿verdad? Y cuando detectan que hay una carátula, que hay errores, ¿verdad? Como eso, hacen una lectura diferente. Y yo creo de que eh, pueden estar en lo correcto, ¿verdad? Porque el plagio existe de muchísimas formas, ¿verdad? Y no de todo, ¿verdad? Sino que a veces es parcial. Pero hay que ser muy originales, muy genuinos en esto, ¿verdad? Este tipo de actividades. Así que vamos entonces a enfocarnos en lo que sería el contenido de esta tutoría número 5, a menos que haya alguna inquietud, alguien que quiera decir algo en este momento acerca de la actividad de ayer, ¿verdad? Si fueron, no sé, siéntase en la libertad, o sea, 2 minutos que hablemos, o 5 minutos que hablemos de eso, no es perder tiempo, ¿verdad? Al contrario, yo creo que nos ponen auto a quienes no fuimos, ¿verdad? Y así nos cuentan de primera mano qué es lo que pasó, se dio, cumplió sus expectativas, ¿verdad? Entonces, o cómo se siente el haber hecho la Paula que se les pidió, que comenten un poco de eso, ¿verdad? Yo creo que sería muy agradable escuchar un par de intervenciones. Bueno, por mi parte, Lick, solo lo único que vi así como que
No sé qué habrá pasado, fue por lo de las elecciones, ¿vea? De ahí la entrega de la actividad estuvo ordenado. Yo fui a la UES a entregarla y de ahí me fui para el inframen, con la sorpresa de que se suspendieron las votaciones, como que es lo único que me dejó mal sabor de boca, ¿vea? ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, se suspendió. Eso no lo sabía. Y gracias por decirlo, Francisco. No sé quién más quiere externar. Bueno, en mi caso yo fui a entregar la tarea nada más, pero desgraciadamente no pude ir al inframe por motivos personales. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? En mi caso sí pude ir y fui también. Fui primero a la universidad a entregar lo que se tenía que entregar y luego fui al inframen y estuvo muy bonito. Ah, bien. Qué bueno, me Tuvimos que alegra. participar también en algunas actividades ahí y estuvo bonito. Ganamos un dulce. Ah, bueno. Es- está bien. No sé si alguien más, o posiblemente alguien que no está conectado ahorita también habrá ido, quizás. Ahí está. Zenaida, iba a decir. En mi caso, fíjese que yo fui solo al inframen, fui primero allá, ¿verdad? La idea era ir al inframen y luego a la universidad, pero a mí me dijeron que ahí podía dejar las dos cosas, ¿verdad? Si es que mi trabajo ahí quedaron las dos cosas, no sé si eso sería un inconveniente. ¿Y a quién se lo entregó allá en el inframen? A las señoritas que estaban ahí en la mesa recibiendo los trabajos, no sé. Yo Ajá. pregunté, yo pregunté por la coordinadora, pero dijeron que no Sí. estaba, que se había movido. Entonces, pero Ajá. estaba otra persona ahí y ella me lo recibió y me hizo firmar ahí el documento. Ah, bueno, esperemos pues Ujú. que haya llegado a manos de la coordinadora, ¿verdad? Licenciada Rodríguez. Así Ok. es que esperemos que así sea. Ajá, porque sí van a haber otras compañeras de ella distribuidas en las distintas actividades. Así es que, qué bueno, ¿verdad? Agradezco a quienes han comentado, ¿verdad? De esa experiencia y también a los que no lo han comentado, pero que fueron, que participaron, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Era solo para tener una idea, pues, de qué había pasado y cómo estuvo y ya lo han comentado, ¿verdad? Así, rápidamente, pero ya tenemos una idea. Así es. Sí, vean cómo los que fueron a la U, a la sede central, pues se han dado cuenta de que en verdad ahorita hay todo un ajetreo ahí, ¿verdad? De cara a preparar las condiciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La restricción para el ingreso es cada vez más grande, ¿verdad? Sobre todo de vehículos. Ajá, por lo mismo, pues, que están ya en los últimos días y que las personas encargadas que están colaborando en todas esas modificaciones tienen fechas topes también para entregar. Que los juegos se supone que son en el mes de junio, ¿verdad? Lo más grueso es el mes de junio, ¿verdad? Y todavía están en cuestiones de fachadas y todo eso, pero sí hay bastante adelanto ya en todo lo que iban a hacer de infraestructura, ¿verdad? Así es que por eso se ve un poco diferente, ¿verdad? Cuando uno entra, ajá, a como ha sido siempre, aún en periodo de pandemia, ¿verdad? Y que está queriendo unirse, ahí está, ya le dimos. Así es que, qué bien, pues que ya estamos 11 personas, estamos más el 50% estamos prácticamente, ¿verdad? Si alguien quiere entrar, ahí me ayuda, por favor, si piden, porque a veces se me va, no logro ver, ¿verdad? Vamos a ver, compartir la pantalla. Yo espero de igual forma que hayan realizado las lecturas de cara a esta
a esta tutoría, pues, ¿verdad? Que sí, porque eso es bien importante, ¿verdad? Me avisan si logran ver la presentación. Sí, Lick, se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ven, siempre estamos entrando en lo que es la unidad 4, moral y educación, ¿verdad? Que la tutoría número 5. Estamos a 20 de mayo de 2023. Bien rápido va avanzando. Y esa taza de café humeante ahí a cualquiera le alborota. Bueno, a quien no le hace daño, ¿verdad? Porque creo que a veces abusamos. A veces nos tomamos hasta 6 o 7 tazas al día. Yo creo que ahí a mí me ha pasado últimamente, he estado excediéndome de café y sí me fascina el café, ¿verdad? Así que, pero al menos lo estamos viendo, ¿verdad? Ajá, entonces, y algunos de ustedes me imagino que lo han de estar deleitando pues ahí en su espacio que tiene. Ajá, y eso es bueno, sin el exceso, ¿verdad? Ajá, así es que el objetivo en esta tutoría es analizar críticamente las implicaciones de la educación moral en la vida del ser humano, ¿verdad? En la vida del hombre, dice ahí el autor. Ajá. Y vamos a enfocarnos en estas dos, ¿verdad? Cómo tradicionalmente la moral se ha venido abordando, desde el enfoque evolutivo de la moral y desde la educación moral propiamente. Eso es lo contenido que nos ocuparía, ¿verdad? Como digo nuevamente, yo espero que hayan leído, porque al haber leído, uno más rápido puede participar o puede sentirse motivado a hacerlo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, a David, que él define la moral, ¿verdad? Y habla de que hay un sentimiento común a toda la humanidad, y así define que eso implica, ¿verdad? La noción de la moral, sentimiento común a toda la humanidad, es decir, hacer lo correcto, pues, ajá, hacer lo correcto, y no decir hacer cosas buenas, porque lo que para unos es bueno, para otros no lo es, ajá, entonces, pero hay un sentido común, y ese sentido común es el que a veces nos da las pautas a nosotros, ¿verdad? De que a menos que alguien, digamos, puede diferir porque, no sé, tiene algo otro tipo de situación, otra característica, y que le cuesta un poco entrar en materia del sentido común que hablamos, ¿verdad? Porque puede darse un caso de eso. Hay gente que así es, ¿verdad? Y siempre hay que respetar, pues, esas formas de actuar, ¿verdad? Uno no es que esté en contra de todo siempre, ¿verdad? Sino que todo es relativo. Yo creo que esa es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Ajá, de la relatividad. Hay dos enfoques tradicionales de la moral. Habla, ¿verdad? Del enfoque objetivista, que está más apegado a lo religioso. Ajá. Y el carácter relativo de la moral, que ahí entra más lo educativo, ¿verdad? Ajá, entonces, en ambos. Pero mire, ahí aparecen tres términos fundamentales. Habla de moral, ética y carácter, ¿verdad? Y aparece aquella balanza, o sea, esta imagen ahí podemos decodificarla y sacarle muchísimo provecho si quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Y yo les podría ceder la palabra para que alguien quiera hacer una lectura, ¿verdad? Lo puede hacer. Ajá. De esa imagen tal cual aparece y esos tres términos. Si no, pues no hay problema. Vamos entrando ya en el desarrollo y ahí pues podrán participar. No hay problema. Lo que sí está claro es que esa imagen hace referencia a estos dos enfoques tradicionales, ¿verdad? En los que se ha venido abordando la moral, ¿verdad? Y la moral no está separada de la ética y tampoco del carácter. O sea, tiene que ver muchísimo que ver con eso, ¿verdad?
Vamos a ver, dice que incluye la experiencia religiosa, el primer enfoque, objetivista, ¿verdad? O religioso, le diría yo, ¿verdad? Ajá, entonces, que está determinado por la autoridad de la religión, la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Y la voluntad divina. Ahí está, y a eso le llaman el enfoque objetivista, pero yo lo veo más como el religioso, ¿verdad? Como objeto de estudio, dice, la moral presenta una parte práctica de la filosofía en la que le interesa lo que el hombre debe ser, o sea, el deber ser. Proviene del planteamiento filosófico esencialista. Entonces, ese término del deber ser, habría que incluso subrayarlo, pues. Ajá, porque eso sí, por lo menos lo retoma este enfoque, ¿verdad? Y el otro enfoque, que es el de la relativo de la moral, ¿verdad? Tiene un carácter relativo, dice. Son el resultado de los condicionamientos sociales y culturales de los hombres. Dice también que no es posible llegar a verdades absolutas, ¿verdad? O a principios éticos universales, lo que en el campo educativo se manifiesta en la renuncia a la educación moral o a limitarse a un simple dejar hacer, dejar pasar. ¿Y qué es lo que ha pasado en el ámbito educativo? Ustedes no me van a dejar mentir, pero por varios años se suprimió del pensum la asignatura de moral, ¿verdad? Moral, urbanidad y cívica que se veía desde educación básica y sobre todo en bachillerato. Se quitó simplemente. ¿Quiénes tomaron la decisión? Bueno, las autoridades que estaban en ese momento, pero por muchos años. Hoy, ¿verdad? Hace quizás unos 5 o 6 años, lo han repensado y estaban forzosamente queriendo meter nuevamente moral en los distintos niveles, ¿verdad? Pero no es así el proceso a seguir, ¿verdad? O sea, debe de dársele el peso académico que debe tener, porque es educar para la vida. Ajá, educar para ser mejor persona. El trabajar siempre esto como asignatura, la moral, ¿verdad? Entonces, yo creo que algunos autores acuñan bastante, muy fuertemente esa idea del rol de la escuela, el rol de la educación más amplio, ¿verdad? En eso, pues, en forjar el carácter, en ayudar a ser mejores personas, a tomar mejores decisiones para la vida, y no solo el cúmulo de conocimiento de lo científico, lo académico, ¿verdad? Que claro que es importante, que claro que le da habilidades para la vida, pero no basta solo con habilidades, destrezas, sino que también escenarios que le permita al joven, a la niñez o al adulto tomar decisiones, ¿verdad? Bien encarriladas. Entonces, y esto pues el abordaje de la moral le va a dar muchas pautas. Entonces, bien importante. Yo quisiera que comentaran ustedes a qué se refiere cuando hablamos, ¿verdad?, de este término de que el carácter religioso, el carácter objetivo que tiene la moral y qué es lo relativo, ¿verdad? Para ver esa diferencia, no sé, alguien quisiera romper el hielo allí y decir, está bien. Ahí con lo que usted comentaba, Lick, de haber eliminado esa materia de moral, pero creo que esas van de la mano con moral y cívica, haciendo referencia a lo que decía el doctor Dussel con su video, porque en la cívica nos hace empoderarnos básicamente de nuestra identidad, porque si usted se fija ahora, hay generaciones, incluso de bachillerato, tercer ciclo, que llegan a esas edades y ni siquiera el himno nacional se pueden. Ya otras cosas que más a profundo en lo que se falla, pues, pero creo que esas dos materias deberían de ser, como usted dice, de alto relevante porque es educación para la vida, es algo que nos está formando como persona. Y sí, creo que fue un gran error haberlas quitado, porque esas materias siempre iban de la mano, ¿verdad? Ahora las han disfrazado con otros nombres, pero en sí creo que deberían de ser las materias, incluso hasta en las carreras universitarias, porque siempre se debe de mantener
la moral en alto de una persona, complementarla con la ética y así, ¿verdad? Sí. ¿Sabían ustedes que a nivel universitario, Cuba, por ejemplo, educación física, sí lo llevan, pero nosotros en la UES no lo tenemos? Existe la carrera de educación física, hay la carrera de licenciatura en educación física, pero esa es una especialidad. Pero que les convoquen a ustedes porque va a haber una clase de educación física y todo, no se está dando. En Estados Unidos, por ejemplo, imagínense, vaya, aquí en El Salvador no tenemos mucha obesidad. Lo que hay es más sobrepeso en muchísimas personas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, les iría muy bien que hasta en nivel universitario existiera educación física, ¿verdad? Entonces, países como Cuba lo viene haciendo. Ajá, ellos es de rigor, ¿verdad? Esas asignaturas. Como les digo, puede ser que en unos países unas cosas estén súper bien y en otras no tan bien. Porque, por ejemplo, en Cuba, en materia de educación y salud, creo que superan a cualquier país. Pero en otros ámbitos a lo mejor no. A lo mejor ahí están un poquito más retrasados, ¿verdad? Entonces, pero cada país lleva su propio ritmo y todo. Entonces, eh, pero sí debemos como de pensar, ¿verdad? En que hay cosas que no se deben de dejar pasar nada más. Y yo ahí me enfocaría en esto. ¿A qué le llamamos lo relativo? ¿Por qué decimos muchas veces que la verdad es relativa, no es absoluta? Es relativa, decimos. ¿A qué se refiere en términos de moral y en términos de educación moral? Eso de la relatividad. Es una gran sed que me estaba dando. Tomé bastante agua, pero es que hay que consumir mucha agua hoy para no enfermarnos, ¿verdad? Ajá, está la pregunta en pie. ¿Qué es lo relativo? ¿Qué le llama eso? Yo uso muchísimo ese término. Hay muchas cosas que pasan. Mire, ¿qué pensás de eso? Es que es relativo. Depende de. Ajá, depende de muchos factores, ¿verdad? Porque lo que puede funcionar o lo que puede estar muy bien en determinada época, en determinado lugar y con determinadas personas, ¿verdad? Depende del contexto. Ajá, entonces es relativo. Esa relatividad en ese sentido se comprende. Pero llegar a decir, mire, en el aula de clase hay una riña entre jóvenes y el profesor se hace el de los panes, deja hacer, deja pasar. Mire, yo sé que en los ambientes áulicos ha habido bastante eso del menudeo, incluso de drogas y todas esas cosas. O sea, y El Salvador no ha estado exento. Aquí ha pasado muchísimo de eso. Y muchos niños y niñas han sido utilizados. Ajá, entonces, y hay otros que ya ha sido para ellos una forma habitual, ¿verdad? De hacerlo, pero ¿qué ha pasado? Los profesores dicen que esto se salió del control. O sea, yo escuché a muchos autoridades de los centros educativos, llámese director, directora, subdirectores, miembros del CDE, expresarse así, o sea, como quien dice, hemos tirado la toalla, no hayamos qué hacer, ¿verdad? Porque la situación estaba tan arraigada, tan fuerte, ¿verdad? Y qué tal si el niño no lograba menudear, bueno, al regreso a saber cómo le iría, ¿verdad? Entonces ahí se justificaban algunos docentes, ¿no? Y es que no podemos hacer nada en esto, ¿verdad? Entonces llegamos a eso de dejar pasar y a la relatividad a mi conveniencia, ¿verdad? Entonces, le pongo este ejemplo, pues nada más porque es como lo que tenemos más a la vista, pero yo sé que en muchísimos contextos, en muchísimos escenarios, hemos caído en hacer un mal uso de lo que es relativo, ¿verdad? Y lo hemos visto siempre a conveniencia de uno. Entonces ya no es así, no debe entenderse de esa forma. Una cosa es contextualizar las cosas,
Pero otra cosa es tergiversarla y interpretarlas a mi conveniencia, a mis intereses, ¿verdad? Y no el bien común. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, es bien importante estas preguntas, pues, que están ahí planteadas, pero de igual forma, si no quieren, digamos, aportar un poco más a esto, poner un par de ejemplos, usted siéntese en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que han habido muchas formas de maltrato a la niñez. Hay algunos padres que se han sobrepasado y que no es por ignorancia, ¿verdad? Sino por múltiples factores, porque se enojan con facilidad, o sea, donde me echa corta, como decimos, porque no saben más qué hacer, porque tienen muchísimos problemas de carácter económico, sociales, de todo tipo, porque así fueron criados, porque también a mí me maltrataron, o sea, alguien puede decirlo así y que por eso lo sigue haciendo. Y dicen, es que es relativo, ajá, y ahí se van justificando, ¿verdad? Sus prácticas, que son nocivas para el desarrollo de la niñez, la adolescencia, la juventud, ¿verdad? Entonces van replicando, por ejemplo, las madres, ¿cuántas madres son las que terminan haciendo más machista a su niño que la misma sociedad? ¿Verdad? Que los mismos compañeros del niño, a veces es la misma madre, porque así lo ha criado. Ajá, entonces lo vuelve más machista que, y después, ya grande, no puede hacer mucho. Sí puede hacer algo, pero no podrá hacer mucho, ¿verdad? Entonces, le pongo otro ejemplo, ¿va? Del caso de machista, pero también puede ser de otra forma de comportarse, ¿verdad? Y le va diciendo al niño, no, mira, es que vos no las ves los platos, porque eso que lo haga tu hermana, ¿verdad? O sea, ahí le va inculcando y lo va haciendo ver que eso es normal y que así es y que esa distribución de roles, ¿verdad? Desde ahí. Y la escuela muy poco hace también al respecto, ¿verdad? Porque lo que hace MAE fomentan el bullying, en este caso. Ajá, entonces, como decía, esto de la moral relativa a veces se malentiende. ¿Qué es adoctrinamiento de la educación moral? Y si pudiéramos dar algún ejemplo, ¿qué le llamamos adoctrinamiento de la educación moral? A ver. Hola, ¿estamos allí? Sí, estoy pensando. Perfecto. Ah, pensando, bien. Está bien, Francisco. Porque la palabra adoctrinamiento viene mucho de lo religioso, ¿verdad? Está claro, o sea, eso no es discutible, o sea, ahí está y... Pero incluso, ¿para dónde va? Le decía el niño a la doctrina. La doctrina, o sea, una cosa es que la doctrina, digamos, en cierto modo, claro que está bien, le va a ayudar a comportarse, pero que me lo planteen de que eso no puede cambiar, porque ya está establecido así, porque las autoridades no han decidido aún cambiarlo, las autoridades religiosas, ¿verdad? No han decidido cambiarlo y que ahí está y que yo no puedo discutir, simplemente obedecer. Y obedecer a ciegas, aunque me dañe, ¿verdad? Pero Aunque me esto se dañe. refiere, perdón, esto se refiere al contexto religioso que está hablando. Exactamente, es que cuando hablamos ese es el rol de la iglesia que ha jugado en materia de moral, porque acuérdense que estamos hablando de los dos enfoques tradicionales, el religioso u objetivo, ¿verdad? Y el relativo. Ajá. Sí, Entonces, porque si es el adoctrinamiento, como usted dice ahí, de la educación moral, es el pensamiento o la formación que se le está generando, que solo esto es lo correcto y solo así debe de ser, ¿no? ajá, así es. Pero tradicionalmente ha estado más asociado al rol de la iglesia. Ajá, y tiene que obedecer. Y ya, así como ha pasado, digamos, en muchos casos, pues como han cometido abusos
abusos sexuales, también pastores, sacerdotes, ¿verdad? Y que el hecho de que las chicas estén más cerca de ellos, del pastor o del sacerdote, está más cerca de Dios y que es la voluntad de Dios y que le ha hecho creer muchísimo y han cometido abusos sexuales y han cometido muchísimas cosas con la niñez, por ejemplo, ¿verdad? Y que a veces salen a luz, pero años después, cuando ya se cometieron las cosas, ¿verdad? Entonces, pero basado siempre en ese adoctrinamiento de la educación moral desde esos contextos, ¿verdad? Entonces, y el niño o la niña, por temor, no dice nada, prefiere callar, no le cuenta a nadie. Muchas veces hay cosas que los niños a veces le tienen más confianza a determinada profesora o profesor que a sus mismos padres y se los cuentan más a ellos con lujo de detalle, pero no a sus padres. Y vienen los papás y ni le creen, ¿verdad? Que a veces es el familiar más cercano el que está cometiendo algunos abusos o intentos de abusos, ¿verdad? Entonces se da mucho esa parte, ¿verdad? Pero, pero sí, lo que hace es obedecer a ciegas. Porque, ¿qué le dice el adulto al niño? Mira, es que si decís algo, voy a quitarle la vida a la persona que más querés, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela. O sea, y comienzan a amenazar y vas bien amarrado todo eso, porque el niño está obedeciendo a ciegas. Como eso le han inculcado, que como niño no puede expresarse, no puede. Son enfoques tradicionales, estamos hablando. No estamos hablando ya de lo que debería de ser. Hay muchas cosas que deben cambiarse definitivamente. Ajá, eso de decir usted tiene que obedecer a ciegas porque así está escrito, no, pues así lo ha interpretado, porque lo que está en la Biblia, por ejemplo, es cómo lo interprete, ¿verdad? No es así tomarlo literal, a veces como está, o hay cosas que están en parábola, ajá, en esa versión está, en ese formato, parábola, y que uno saca sus propias conclusiones, ¿verdad? De cómo llevarlo a la vida o cómo vivirlo. Ajá. Pero eso que es adoctrinamiento en la educación moral es básicamente eso, o sea, es que llegue el profesor y ya dictamine, estas son las normas de comportamiento y así nos vamos a comportar todos, pero ya están dadas. No participan los jóvenes en construir esas normas y están dadas a conveniencia de quién, del centro educativo o de uno de los sectores del centro educativo, los docentes. Pero va en detrimento del pleno desarrollo del estudiantado. Porque dice, no, mire, es que usted no puede salir del aula si no ha sonado el timbre. Pero no le relativiza, mire, hay algún niño que tiene alguna incontinencia y se va a orinar si no sale al baño. No se percata, no, es que es de rigor, aquí todos o cumplimos o no cumplimos, pero parejo. Entonces, eso es demasiado cerrado, ¿verdad? Como absoluto. Ay, no, debe ser relativo, o sea, hay excepciones. Ajá, o decir, mire, aquí se cierra el portón a las 7 de la mañana y el que no vino se quedó fuera, ¿verdad? Y qué tal si el que llegó, sea el vehículo que lo trasladaba, se arruinó, se quedó, llegó 15 minutos más tarde. Ajá, yo con eso no estoy justificando de que la impuntualidad y que está bien, celebrémosla. No, claro, una cosa es esa, pero hay excepciones y hay casos fortuitos siempre. O qué tal si un niño viaja en bicicleta y se le zafó la cadena y se le armó un gran deschongue, ¿verdad? Y por eso llegó 2 minutos más tarde. Pero ya el portón estaba cerrado y la orden que tenía el vigilante era no dejar entrar. Sin escuchar qué pasó, por qué. O sea, la idea es sacar un aprendizaje siempre de los mismos errores, de las mismas irresponsabilidades, para no volver a caer en eso. Pero ¿qué ha pasado con esos casos? Mire, simplemente el joven dejó la escuela.
dejó de estudiar, ¿verdad? Entonces, y por eso vemos nosotros las grandes cantidades de jóvenes que abandonaron el sistema regular y están buscando modalidades flexibles, ¿verdad? Porque muchos de ellos trabajan, porque muchos de ellos tienen que colaborar antes de ir. Y si las mamás trabajan en el mercado, tienen que ir a ayudarle a abrir el mercado, a instalarse, y después se va para la escuela. O muchos niños tienen que ir a ordeñar no sé cuántas vacas antes de irse a la escuela o al instituto. Hay realidades así, ¿verdad? O tienen que dejarle el alimento ya hecho porque son adultos mayores que están viviendo en su casa. O sea, mire, hay muchas cosas que los docentes a veces las desconocen y quieren tratar por igual a todo mundo, ¿no? Es que aquí todos nos sometemos a lo mismo. Entonces no caen en lo relativo, sino que está dictaminado y así tiene que ser, y esto no se discute, y esto no se cambia, a menos que el director decida o el CDE lo haga, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, sí, yo creo que puedo estar un poco exagerando, pero la idea es ilustrar un poco a qué se refiere ese adoctrinamiento, y usted tiene que obedecer a ciegas porque así está. Y eso mientras no se cambie, seguirá así, ¿verdad? Entonces, a veces hay que romper esquemas, a veces hay que ser, ¿verdad? Como lo que estaba anarquista en algunas cosas, ajá, porque si no, no funcionan, ¿verdad? O sea, mire, hay de todo, o sea, que todo es relativo como vemos. Y esta otra pregunta, ¿por qué es inadecuado establecer valores fijos o inamovibles? Por lo mismo que estamos hablando, por lo mismo, porque afecta a unos, a otros quizás no les afecte. No, hombre, si el que vive enfrente de la escuela a veces es el que llega más tarde, pero no debería de afectarle, solo sepa, ya está enfrente, ya entró, pero aquel que viaja 4, 5 kilómetros y a pie, porque no hay otra forma de llegar, porque hay realidades así, ¿verdad? Entonces, si el docente no se vuelve comprensivo en esos casos, y es el que quizás mejor rinde, y es el que mejor aprovecha el tiempo que está dentro del aula o en el recinto educativo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, pues, que realmente dan la pauta como para decir, ¿verdad? Que hay valores fijos o inamovibles, ¿verdad? Que son inadecuados, que son dañinos, que deberían de cambiarse, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos claros y claras que los centros educativos que son de carácter religioso han sido los más cuadrados, los que han puesto de plantón a niñas o a niños porque llegaron tarde con un ladrillo en el sol, sosteniendo un ladrillo en el sol. A otros los hincaban en maicillo. Y de ahí la frase que dijeron, hombre, ya te vamos a hincar en maicillo. No venía de por gusto, es porque fueron experiencias que se daban. Hoy, eso claro que ya se cambió, mucho de eso ya se cambió, pero en la mente de algunos, sobre todo de docentes que son ya bastante veteranos y veteranas, ¿verdad? Sigue presente, ¿verdad? O sea, como dice, es que mire, aquí las cosas están flojas porque aquí se han dejado montar, aquí mandan los estudiantes, aquí ya nosotros ya no podemos decir nada porque que no sé qué, o sea, mire, se van al otro extremo y se justifican, ¿verdad? Que hemos llegado a estos niveles de violencia, a estos niveles así, ¿verdad? Bueno, no sé cómo decirles, pero de intolerancia, ajá, porque aquí ha hecho falta mano dura, aquí ha hecho falta que alguien ponga orden, que es relativo. Si poner orden significa abuso de poder, estamos mal, ¿verdad? Porque todo lo que es abuso de poder sabemos nosotros que es dañino, ¿verdad? Que afecta a un buen segmento de la población y a los más vulnerables, sobre todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vulnerar los derechos. Si yo no dejo entrar a un niño porque llegó 5 minutos después y el portón está cerrado, estoy vulnerando el derecho a la educación. Porque yo lo primero que debo hacer es averiguar por qué vino tarde. Si todos los días... Y a la seguridad, y a la seguridad sí, también se la está vulnerando. sí, correcto.
Porque si yo le digo, mire, si todos los días o si es recurrente que viene tarde, mire, lo siento y conversamos. Pero si es ocasionalmente que llego tarde, pero como la regla es, se cierra el portón a esa hora y no entra nadie, estoy vulnerando ese derecho a una educación, ¿verdad? Entonces, como les pongo ese ejemplo, hay situaciones extremas, pues. Yo sé, en el aula de informática suele pasar. Yo sé que no van a estar abriendo y cerrando la puerta cada vez porque hay aire acondicionado. Ajá, una vez cierran, tratan ¿verdad?, de concentrarse, pero habrá algún otro estudiante que necesite quizás alguna adecuación porque él aprende más lento, porque tiene baja visión, por las razones que sea, y ahí en el centro de informática no tienen lectores de pantalla y hay un estudiante ciego, por ejemplo, ¿verdad? Le digo que se la va a ver mal y no va a aprovechar al máximo esa capacidad instalada que hay, porque no están adecuados los recursos para que cualquier estudiante con cualquier característica pueda aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, ahí pues solo como ejemplo era, yo no estoy diciendo que eso es lo que está pasando, pero la idea era para comprender bien esta parte. Pero sí estoy seguro que aún en algunos colegios elitistas, estamos hablando de elitistas, esos de mayor prestigio, que porque salían bien evaluados en la PAES, ¿verdad? Sí, sí, siguen cayendo en estas medidas, ¿verdad? De aplicar, ¿verdad? O en estos colegios también algunos que son religiosos, no solo católicos, porque hay evangélicos, ¿verdad? Que también restringen muchas cosas y que no le favorecen al estudiante. Yo con eso no estoy diciendo que los públicos sí, no, pues ahí se les salió de las manos. Ahí los profesores declararon que no hallaban qué hacer. Hay que hagan lo que quieran. A mí siempre me pagan. Yo vengo a dar la clase y el que aprovecha, aprovecha y el que no, no. O sea, mire, así se escudan cualquiera. Yo ya tengo mi plaza, tengo mi vida hecha. Así lo expresan muchos. Eso no es correcto. Eso es tirar la toalla. Eso es no jugar mi papel. Si yo soy educador, pues voy a tratar de orientar a mi grupo de estudiantes, ¿verdad? En lo que sea correcto, conveniente hacer. Pero no puedo decir, mire, aquí con la mitad que pase, yo ya me siento realizado o salgo de mi compromiso y la otra mitad hay que ver qué hace. O sea, eso es ser irresponsable, ¿verdad? O sea, no puede ser, no puede ser. O que mire, aquí el profesor más cachimbón es el que más exige y el que más reprueba, el que pone más colador, el que pone más, bueno, es que así hay carreras, pues, donde tienen fama de que la pasan muy mal algunos estudiantes. Pero bien, ahí se puede abordar mucho más. Mire, por su naturaleza, ¿verdad? La moral se ha visto siempre desde del modo habitual, que tiene que ver con las normas y las reglas de conducta desde el ámbito ancestral, que ya venía dado así, que no importa mire, ¿por qué hacen esto? ¿Y para qué? No, eso no le interese. Usted hágalo porque así lo hacían los abuelos, los antepasados, y aunque sea de alto riesgo, lo que van a hacer, pero porque son tradiciones, hay que hacerlas, ¿verdad? Yo recuerdo varias malmatadas que se han dado algunos, caídas, aunque yo sé que eso de juegos extremos, deportes extremos, sigue, ¿verdad? Pero hay gente que anda bien equipada y que aunque se caiga, no, mire, usan rodilleras, usan esto, pero el que no usa nada, porque no tienen esos recursos, pero están haciendo lo que la gente les decía, que hay que subir a ese palo encebado, por ejemplo, ¿verdad? Y que el premio, que no sé qué, y la gente por agarrar fama, pues han hecho muchas cosas, pero porque los antepasados lo hacían, y
y no se discute, pues, en otras palabras, no se discute, no se analiza, mire, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos seguir haciendo eso? ¿Y para qué? ¿En qué beneficia? Eso no le interesa a esa moral habitual, pero a la moral reflexiva sí. Eso lo he puesto con distinto color. La moral reflexiva sí le interesa, ¿verdad? Que se analice, que sea consciente de lo que va a hacer, que razone bien y que piense por qué debo hacerlo y para qué. Ajá. Entonces hay una diferencia entre la moral habitual, ¿verdad? Y la moral reflexiva. Esas palabras clave yo se las he subrayado, ¿verdad? Porque pueden ser preguntas de parcial, pero más que por ser preguntas de parcial, es porque usted tenga pautas que jamás se le olviden, de que la moral se ha venido abordando tradicionalmente de esas dos formas, lo habitual y lo reflexivo. Claro, ¿con cuál nos inclinamos nosotros? Con lo reflexivo, definitivamente, ¿verdad? Porque no es que hay que hacer las cosas porque nos dicen que hay que hacerlas, sino conviene hacerlas. Ajá, ¿qué consecuencias habría? Y no solo las consecuencias negativas, también las positivas, ¿verdad? También se analiza todo eso. Entonces, esas dos perspectivas son, mire, el carácter religioso y el carácter relativo. A manera de resumen, el carácter religioso de esta perspectiva de la moral son valores preestablecidos. Es la voluntad divina, el adoctrinamiento, ignora el mundo pluralista y violenta la conciencia de las personas. Eso es, en otras palabras, eso es. Y esto, aunque a alguien no le agrade, pero es de la realidad. Violenta la conciencia de la persona, porque no le da chance de decir, ¿y por qué debo hacer eso? Simplemente hágalo porque así está establecido. Y punto. ¿Verdad? Entonces, y lo asocia ahí. Perdón. Y el carácter relativo niega verdades y principios éticos universales y da pie a la renuncia de la educación moral, que es lo que decíamos, cómo el sistema educativo dejó de impartir esa asignatura, aduciendo de que, como es relativo, ¿verdad? Cada quien sabe lo que debe hacer y ahí se escudan, ¿verdad? Es un relativismo mal entendido y mal aplicado. Dejar hacer, dejar pasar, porque recuerde que por omisión, por acción u omisión, uno puede caer en un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, pero a eso, yo hablando del escenario escolar, educativo, que es más amplio, ¿verdad? Yo sí pudimos ver de que sí ha pasado muchísimo de eso. Dejar hacer, dejar pasar, hacerme el desentendido. Mire, allá distribuyen a los docentes en el receso el cuidado de zonas. Si en la zona de un colega allá se están dando en la torre, como decimos, no sé, él que vea cómo resuelve, es su zona, ¿verdad? Mire, eso es un relativismo malentendido, ¿verdad? De decir, no, como no es mi zona, hay que ver cómo hace, ¿verdad? Entonces, no, o decir que los niños en determinadas áreas mejor no jueguen porque no hay quien los cuide, están vulnerando sus derechos a la recreación, ¿verdad? O sea, hay que buscar medidas, pues, ajá, para que disfruten plenamente la experiencia educativa. Porque en esas edades, ¿a qué niño o niña no le gusta jugar? Jugar de distintas formas, pues. Ajá. Pero aunque hoy cada vez más vemos nosotros que la mayoría de niñez decide juegos con teléfono, que no les implica movimiento. Entonces se vuelve un poquito más la posibilidad de estar más obeso u obesa por eso mismo, ¿verdad? Porque cambia la actividad. Y antes no, si era que juguemos ladrón librado, que juguemos, ¿verdad? De pelotas, de todo, ¿verdad? Entonces había una actividad física mucho más grande.
¿verdad? Pero como los tiempos cambian, pero solo porque los tiempos cambian, nosotros los adultos no vamos a asumir una responsabilidad. Claro que sí, aunque sea caminar, aunque sea esto, por salud, ¿verdad? O sea, no debemos dejarnos doblegar porque los hijos nos dicen, no, ya no quiero hacer eso, no, ya no. Pero si nosotros le decimos por qué necesita hacerlo, ahí ya cambia. O sea, tampoco es darle vuelta a la tortilla, pues, que si ya no controlamos, bueno, hay que hagan lo que quieran, o sea, no, ¿verdad? Sí, está bien que hagan lo que quieran, pero saber por qué lo hacen o por qué no lo hacen. Eso es lo reflexivo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que asegurar nosotros siempre. No sé, ¿qué opinan al respecto ustedes? Estamos justo a la mitad, ¿verdad? Son las 11, nos queda una hora más todavía, 50 minutos más o menos, para seguir abordando, pero si hay una pausa que hay que hacer para comentar algo o poner una anécdota, una experiencia, en buena hora, ¿verdad? En buena hora, para que no solo les vaya a aburrir yo por estar a hablar y hablar. Esta la mitad, que está bien básica, pero nos da muchísima información de esos dos perspectivas, cómo se ha venido abordando la moral. Ajá, para que no solo sea Francisco que le toque, vamos a ver alguna compañera, ¿quién quiere compartirnos alguna anécdota ahí? Ya sea con su familia, su hermano, no sé, alguien que abandonó la escuela por bullying, porque los profesores no hicieron nada, cometieron, no sé, tomaron decisiones los profesores que vulneró sus derechos, ajá, porque pudo haberse dado algo así, o del vecino, vecina, Hola, Lee. sí, Fíjese de que hace poquito, bueno, yo le voy a contar la historia ahí de una conocida. sí, Hace poquito lo que usted está diciendo, ¿verdad? Referido a lo que usted dice, que a la muchacha sí la molestaban bastante ahí por su religión y así, y ya pues ella me está diciendo de que ya va a dejar de estudiar porque ya no aguanta más las burlas que la molestan y todo eso. ajá, Y ella dice que es vaya, la única solución que encuentra. Yo le digo de que no, que hable con los maestros y me dice de que no, porque no hacen nada, me dice. ajá. Sí, es que ahí está el punto, ¿verdad? Que es lo que a veces a uno le hace falta. Porque yo, por ejemplo, tuve un compañero cuando yo estudié en la U, el pregrado ya, que él estaba estudiando y era sacerdote, y él estaba estudiando otra carrera y llevábamos asignaturas en común. No llevábamos la misma carrera, obviamente, pero él estaba estudiando otra carrera. Y mire el comportamiento de él, siendo padre, dando una misa, iba a ser diferente al comportamiento desde su rol de estudiante, ¿verdad? No iba a hablarnos a cada uno a que nos confesáramos, a que no, ¿verdad? A veces eso es lo que ha pasado, que, que, que se van como a los extremos, ¿verdad? O sea, dependiendo del contexto donde uno esté, así es el comportamiento, pero siempre haciendo lo correcto. Ajá, no es que estoy diciendo de que iba a andar fregando, andar... No, ¿verdad? Ajá, entonces yo tuve varias compañeras, me acuerdo, que sí estaban bien identificadas en los religiosos y lo único que no llevaban era el manto blanco, ¿verdad? Que se suelen poner en la cabeza, en el pelo. Ajá, pero sí, habían otros compañeros, recuerdo, que trataban de propasarse, pues, ¿verdad? De irrespetar. Ajá, o los mismos profesores hablando en contra de la misma religión y que Dios no existe y que no sé qué, o sea, mire, hay cosas que quizás pueden desanimar a alguien que está con una creencia bien firme, ¿verdad? Pero espero pues que a lo mejor no se retire su compañera, ¿verdad? Sino que trate bueno, de adaptarse también
y, y algunos comportamientos que estando en la iglesia sí deben ser bien manifiestos porque así debe comportarse, pues ya en la universidad a lo mejor no los manifieste, ¿verdad? Porque ahí es donde da lugar a que comiencen a molestarla, ¿verdad? Uh-huh. Pero Sí, no tienes podemos razón. hacernos los desentendidos, ¿verdad? También el docente debe darse cuenta y hacer algo al respecto. ¿Sí? Sí, es ¿Perdón? verdad. Sí, es Sí, verdad, le digo. Y bueno, cuando yo estuve estudiando, bueno, hace ya bastantes años también, sí tenía una compañera que ella sí era de la luz del mundo, fíjense. sí, Y pues ella sí o sea, en el aspecto como dicen, se la picaba de que, ay, era bien perfecta y todo, pero no, sí, o sea, sí, por cómo se vestía y eso sí, bien bonito, la verdad, y a mí me gustaba, ¿verdad? ajá, Pero en lo demás tenía un vocabulario, Dios, que no, increíble, peor que los que eran de la calle, digamos, sí. y el comportamiento con los muchachos era bien así nada, y pues no daba bastante de qué hablar. Ajá, lamentablemente, ¿verdad? Sí, O sea, es que como usted dice, no todos son iguales y pues hay unos que sí están bien centrados en lo de la religión, esto y lo otro, pero hay unos que solo son como una apariencia que cuando van a la iglesia, quizás por los padres y todo eso, es que como que ellos respetan, pero ya saliendo de la iglesia y estando ellos en su como área de confort o algo así, ellos son lo que pues sí, no han podido ser con sus padres. sí, sí, ¿no? Pero ojalá que no se retire realmente, pues, porque acuérdate que ya está establecido en los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a Sí, la educación superior y que a sí, nadie se le debe discriminar por condición, sexo, edad, religión, ¿verdad? Y condición social. Por sí, es nada verdad. de eso se debe discriminar a nadie, negarle el derecho. Pero ahí es en doble vía. Ella como religiosa, y debe de estar clarísima que también juega un papel de estudiante y que la universidad le exige determinadas roles, tareas, que si hay que hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Y ese trabajo en equipo ahí va a tocar con alguien que es el vivo diablo, por decirlo así, ¿verdad? Disculpen la expresión. Ajá. Y ella siendo tan religiosa, pues se le va a complicar, pero si viene ella y habla con el docente y le dice, mire, ¿qué posibilidad hay que me cambie de grupo por esto y esto y esto? Ahí el docente toma la decisión. Pero el punto es que ella no sé, si va a entregar el reporte ella sola, pues ella sola lo va a hacer, ¿verdad? Son excepciones, pero no va a discriminar por religión a nadie, ¿verdad? Pero si está queriendo que todo el mundo se meta a la religión en que ella está, ahí sí es otra cosa. Ahí sí puede tener dificultades, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pero bien, así Pero hay fíjese, Lee, sí, que yo pienso sí, que hemos evolucionado como sociedad en el sentido que, bueno, por ejemplo, en mi ámbito educativo, este es mi primer año de estudio en la universidad, ¿va? Yo salí de bachillerato, entonces, pues aún se puede decir que soy bicho, ¿va? En el sentido que, bueno, por ejemplo, en el colegio, en mi ámbito académico, casi no veía el bullying hacia, hacia las personas religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi ajá, caso, yo soy religioso, soy de la religión católica, ¿verdad? Pero así como usted dice, no a todos nos va a gustar de que no lleguen a evangelizar, pues, porque, por ejemplo, o sea, es como el lugar en donde uno esté, pues. Lo que es en iglesia, pues pienso que se tiene que quedar ahí. Au- pero me imagino que estas personas se basan en que dicen que uno tiene que ser cristiano en todas partes y ahí abarca lo de la compañera que dice que tuvo una amiga de luz del mundo y que no sé qué, pero, o sea, en el ámbito que uno tiene que notarse como cristiano, ¿verdad? Pero, como le digo, no a todos
nos va a gustar que nos lleguen a evangelizar o sea, a algunas personas les molesta que uno les hable del Señor, ¿verdad? Por la misma razón de que no quieren tener nada con Él y prefieren vivir alejados o simplemente nunca les han hablado o nunca les han inculcado eso. Y uno Así tiene que es. respetar eso, pues, porque, o sea, vaya, por ejemplo, a mí no me gustan cierto tipo de comida y pues no me van a obligar a comerla, pues. Viéndolo como de un lado, como de un ejemplo fácil, pues. Sí, Entonces, igual, pues, a mí no me va a gustar tampoco que me vengan a hablar de temas que no me gustan, pues, y es completamente humano que a uno no le gusten ciertas cosas, pues. por supuesto, es la diversidad. Yo creo que cada vez más las aulas están más atendiendo a la diversidad, porque, por ejemplo, eh, si no se le puede negar el derecho a la educación a nadie, como decíamos, por preferencias sexuales, por ejemplo, o por gustos de deportes, ¿verdad? O por partidos políticos a los que pertenece o pretende pertenecer, ¿verdad? O por, hay temas que en verdad no conviene a nadie ponerlos sobre la mesa mientras estamos en una actividad. Por ejemplo, si alguien es del Real Madrid o del Barça, no debe interesarnos si estamos abordando un tema de estudio. Si alguien es de un partido político eh, que, del que sea y otro es del otro, pues de temas de partidos políticos, de religión, de fútbol, es mejor no abordarlos en ese momento, ¿verdad? Sino enfocarnos en la temática que nos debe ocupar, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que ver la vida privada de cada quien, ¿verdad? Cómo la lleva. Lo importante es que trate de hacer lo correcto y no hacerle daño a nadie o no pisotear a nadie, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas pues que realmente debe de abordarse en el lugar correcto, con responsabilidad, pero tampoco hacernos los mareados. Porque si usted, por ejemplo, es facilitador, usted está dando una capacitación en la iglesia, donde sea, y usted la está dando, o en la comunidad, en la colonia, en el barrio, está dando una charla o una jornadita, y usted ya comenzó a preguntar, ¿y usted de qué partido es? ¿Y usted a quién le va? ¿Al Barça o al Real? Mire, y ya no lo dejaron trabajar, ya él le complicó, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Entonces igual pasa, pues, yo sí me he dado cuenta que algunos docentes, aún a la fecha de hoy, comienzan diciendo que ellos son o son del Barça o son del Real. Y si él dice que es de uno de esos y otro estudiante le dice, no, pero es que yo soy de los, mire, ya se le complicó al estudiante. Hay cosas que es mejor no decirlas, ¿verdad? Y con eso no estoy omitiendo, claro que no, sino estoy viendo la conveniencia también, porque hay de todo. Hay gente que es más loca, pues, que otra, por decirlo así, en esos términos, y se clavan en cosas, en pequeñeces, ¿verdad? Sudan calenturas ajenas, por decirlo en otras palabras, ¿verdad? Si aquellos están ganando una fortuna porque bueno, un mundial les hace más famosos o a otros los hunde, ¿verdad? Pero generalmente los vuelve más famosos y lo que hacen es cotizarse mejor de millones. Y uno aquí dándose en la torre por eso, ¿verdad? Entonces, no puede ser, ¿verdad? Otros, no, pues tomemos cervezas si ganamos, tomemos cervezas si perdimos, pero echémonos los tragos, ¿verdad? O sea, total que siempre nos arrastra a cosas que no son las que se necesitan, ¿verdad? Y ya tragueado alguien se vuelve ofensivo, ¿verdad? O habla más de la cuenta, y así, pues mejor es tratar de, en su momento, en su lugar, ¿verdad? No, eh, esa Y situación, diga. eso es verdad lo que usted decía, lo que así de los tragos y todo eso, porque fíjese que hace ciertos años por aquí por donde yo vivo, no cerca, hace ya
unas cuadras más allá. Pues que ganó un partido y luego que no querían que ganara eso y luego que los tragos, vinieron los tragos y luego que hasta en una balacera terminó eso ese día. Va, imagínense. Sí, es bien Mire, peligroso. sin ir muy lejos, yo tengo unos sobrinos, iniciaron estudiando en la U, súper exitoso, un tipo, a mí de plano me convencía este tipote, estudió e inició veterinaria, 9, 10 es la más conocida, una nota menor, y no era de aquellos que se desvelaban estudiando. No, es que ese tipo, bueno, ya nació así, pues, pero mire, desgraciadamente, cuando estaba el equipo de la UES, estoy hablando hace como unos 5 años o 4 años más o menos, sí, quizás 5 años, estaba en su apogeo, digamos, y el equipo de la U, y que la Furia Escarlata, porque Furia Escarlata es la barra, ¿verdad? Mire, cayeron en eso, y siempre había alguien, porque ellos no es que anduvieran dinero en su bolsa, ¿verdad? Porque si es un estudiante, pues, que solo estudia, es mentira, nunca va a andar así dinero que abundante, ¿verdad? En su bolsillo, a menos que ya venga de una familia, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que sí cayeron en eso. Si perdía la U, siempre se iban a tomar. Si ganaba, también se iban a tomar. Y andaban con la batucada y todas esas cosas. Y mire, y al final, ¿en qué cree que llegó? Sí, pues te dejó de estudiar. Ha dejado de estudiar, sacó nada, hizo 2 años completitos con toda la carga académica y un gran promedio. Y mire, dejó todo tirado. Y, y yo a veces me quedo, ¿y yo qué hice? Pues siendo el tío de él. Pero como vivimos un poco retirados, aunque eso no es excusa, no es justificación, pero a la vez uno se siente frustrado porque dice, ¿qué pude haber hecho yo si era un cipote tan aventajado académicamente? ¿Verdad? Y ahora, ¿qué hace? Bueno, lo que anda haciendo es delivery, ¿verdad? En cosas así, pero ya no pasó más. Es un cipote tan brillante que podía haber hecho muchísimo en veterinaria o en cualquier otra carrera. Ajá. Entonces, pero muchas veces lo arrastran otros factores. Bueno, el que yo conociera de que era vicioso y que le gustaba tomar, no era así. Pero el ser parte de, el sentirse que son, híjole, del equipo este y todo, ¿verdad? Los hizo caer en eso, al grado pues de que, pues sí, dejar de lado las metas académicas, ¿verdad? Yo creo que, y mire ahora, ya ni se menciona el equipo de la U como ya bajó de categoría, entonces ya no se menciona, ya no hay, es tremendo eso, pues realmente como hay gente que le puede ir muy mal por las decisiones que toma, ¿verdad? Pero, pero sí, hay experiencias reales, concretas, de que sí les ha ido muy mal, porque los valores morales, ¿verdad? Toda esta parte no está bien cimentado, ¿verdad? Se dejan arrastrar por lo que los otros esperan que haga y no por lo que yo decido ser de mi vida, ¿verdad? O sea, no tener un proyecto de vida a cualquiera lo hace tropezarse. Tener un proyecto de vida le puede cambiar todo, pero sobre todo en las etapas esas de los jóvenes, como están muchos de ustedes, que están bien jóvenes, ¿verdad? Un proyecto de vida le va a dar un norte, le va a dar un rumbo, y no solo va a estar pensando, es que me van a mandar a traer. Es que mire, no, si ya me va a venir la remesa, ¿verdad? Hay gente que no invierte, no trata de, sino que solo se lo gastó y ya, pues, sí, piensa que eso va a ser eterno, y no hay nada eterno. Incluso mucha gente puede estar hoy ocupando puestos importantes, dentro de 4 o 5 años no lo va a estar. Entonces, ¿cómo aprovechar esos tiempos que están y dar lo mejor, verdad? Porque hoy está arriba, mañana está abajo. En la vida así es. La vida así, mire cuántos pastores, cuántos religiosos que estaban en un gran pedestal se han venido de a pique por sus decisiones, por sus abusos que cometieron. Ajá, entonces, y así podemos ver escenarios en todos los ámbitos, en el ámbito económico, gente muy famosa, por ejemplo, artistas,
Pues, ahí se ve en internet, pues cómo salen y cómo viven hoy, que lo tuvieron todo y hoy no tienen nada, ¿verdad? Hoy viven en la calle, hoy viven de lo que les dan. O sea, hay muchas cosas, pues, y eso denota de que no hay principios morales bien fuertes en muchas personas y que cualquier factor lo vulnera, cualquier factor. Yo sé que el consumo de drogas ha sido uno de los más, ¿verdad? Y tremendo es. Pero bien, hay muchos ejemplos que se pudieran poner, pero vamos a continuar, ¿verdad? Agradezco a quienes participaron, ¿verdad? Y a quienes no, pues los invito a que sigan profundizando en esta temática, pues. Aquí estamos hablando de la naturaleza y función de los principios morales. Dice que un principio moral no es una orden de actuar o de abstenerse de actuar, ¿verdad? En una forma determinada, sino un instrumento, dice, para analizar una situación especial. O sea, mire, yo de cuando hablamos de liderazgo situacional, aquí lo asocia rápido uno, porque uno actúa, uno se comporta dependiendo de los contextos, con quiénes está, las circunstancias, pero hay cosas que siempre deben mantenerlas con su identidad, ¿verdad? Con su identidad, con su forma de ser en su interior, ¿verdad? Pero depende de, así va a actuar, así se va a, porque si no le puede ir muy mal. Según Dewey, lo malo de un sistema ético que tiende a privar de libertad y responsabilidad y espontaneidad, perdón, a la vida moral y a reducirla a una conformidad, dice, más o menos ansiosa y servil. Son las reglas impuestas desde el exterior. Ah, bueno, es que ya vienen dadas y eso es inamovible y eso es incuestionable porque así está ya establecido, ¿verdad? Entonces, eso ha sido el problema de lo malo de un sistema ético, así lo define Dewey, ¿verdad? La obediencia como lealtad, dice, a un principio es buena, pero esto la hace prácticamente el único bien y provoca que no se conciba a los ideales como lealtad, sino como conformidad. El conformismo, ¿verdad? Ajá. Mire, si a alguien le dijera, no, a mí, ¿qué? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Qué? No hubiera gente exitosa. Hay gente que porque creía que le estaban diciendo, sigue intentando, salió adelante. ¿Verdad? Como la ranita sorda, ¿verdad? Ajá, que se fue al pozo. Todo el mundo creía de que le decían, eso, sigue intentando, lo vas a lograr. Y le decían lo contrario. Le decían, no, ya te quedaste ahí vas a morir. Y pero como ella era sorda, ella seguía saltando hasta que logró salir. Porque ella pensó de que le decían todo lo contrario. Pues así pasa con la vida de los humanos. Si a alguien le dice, mira, ¿y para qué vas a estudiar? Mira tanto bachiller que hay por gusto. Ahí no están trabajando de lo mismo. Mira cuánto licenciado hay, ya graduado. Y por gusto ahí está en la casa, no hace nada. O sea, en lugar de ayudar, a veces usted va a continuar con su formación académica porque quiere ser una persona diferente, porque quiere ser feliz, porque quiere ayudar a otros, porque quiere lograr sus metas, porque hay gente que espera, perdón, es que estoy esperando mi oportunidad, pero no la busca, ¿verdad? Entonces ahí está esa actitud empedernida muchas veces, que hasta que la gente toca a fondo, como que vive nuevamente, ¿verdad? O sea, eso suele pasar. Sí. El enfoque evolutivo de la moral. Mire, está el nivel preconvencional, que es como el más elemental, dice ahí. El preconvencional, el convencional, el transicional y el postconvencional. Ahí está un error, porque ahí dice otra vez convencional. Es nivel postconvencional, siempre moviendo como las agujas del reloj. El nivel preconvencional, ¿verdad? Convencional, el transicional y el postconvencional.
Así sería en ese orden. Lo importante ya, a ver, esto es Kohlberg, el que definió estos 3 niveles, 4 niveles, perdón, ¿vea? En el campo de la moral. Los seres humanos, dice, de todas las culturas y de todas las sociedades, pasamos por determinados niveles y estadios que pueden caracterizarse de la siguiente manera. Y ahí dice el nivel preconvencional es el más elemental. Yo hasta se los he subrayado, porque es como la palabra clave, ¿verdad? Si en una prueba escrita, por ejemplo, usted lo va a diferenciar fácilmente. Este es el preconvencional, el más elemental de desarrollo de la moral. Dice que los juicios de desarrollo se elaboran a partir de los rótulos de lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo. ¿Verdad? Yo recuerdo un programa que existía que se llamaba Está bien, pero está mal. A mí me gustaba ver, aunque a veces solo cosas sin mayor producción de día, pero está bien que en el país se esté haciendo esto, pero está mal esto otro. Yo diría hoy igual, está bien por el tema de seguridad, está bien que estén capturando a aquel que ha cometido cosas tan negativas y que ha dañado a mucha gente, pero está mal que en la misma colada se vaya gente inocente, gente que le han arruinado la vida, en otras palabras, porque ya la dejaron marcada y que por error o por un mal procedimiento se lo llevaron también. O sea, de esos casos hay bastante gente, no son poquitos, ya viendo la suma. Entonces, ahí entraría el análisis, está bien, pero está mal, ¿verdad? Porque el que ha cometido algo, le digo, está bien porque que lo hagan, que hagan justicia, pues. Porque cometió muchas barbaridades, pero que por un error o por algo así, por un procedimiento un poco sofocado, se vaya otra persona inocente, injustamente, le digo, se pasearon en la vida de la persona, porque ya quedan marcadas. Claro que sí, ¿verdad? Tristemente eso es. Entonces ahí es un abuso también, ¿verdad? Dice que el estadio de moralidad heterónoma, ¿vea? La acción vista como una cualidad del acto humano, hay cosas buenas y malas en sí mismas, ¿verdad? En sí mismas, esa es la realidad, la moralidad heterónoma. Y la moralidad individualista es que el niño adquiere conciencia de que cada persona tiene su propio interés. Hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Definitivamente, o sea, usted participa en algo porque tiene un interés. Pero el punto es que ese interés no sea mezquino, que usted no solo piense en usted, sino también en el bien común, ¿verdad? O sea, ahí está el punto. Pero siempre hay un interés, y eso no es malo, claro que está bien. A mí me interesa participar en una campaña de salud reproductiva, una campaña de salud ambiental, a mí me interesa participar, ¿verdad? En temas de agua, a mí me interesa participar en un foro sobre, bueno, tantas cosas que hay, ¿verdad? Tantas temáticas, pero hay un interés de por medio y eso no es negativo, está muy bien, ¿verdad? Eso debe de hacerse. Y vamos a ver, el otro dice, el nivel convencional. Vea aquí las expectativas de la familia o de otros. Muchas veces la persona trata solamente de cumplir con esas expectativas que tiene la familia de ella, ¿verdad? Y hasta ahí se quedó, sin reflexionar más, sin ver, realmente yo puedo dar más, pero me conformo y digo, no, si esto es lo que quiere mi familia, con eso estoy bien. No, hombre, esto es lo que espera ahí en mi colonia, ¿verdad? Y yo con eso me conformo, ¿verdad? Ese es el nivel convencional. Y aquí al estudio de la moralidad normativa interpersonal. Es como un acuerdo social sobre lo que es deseable, ¿verdad? Eso, ahí se limita. Y el otro, el estadio de la moralidad del sistema social, ya tiene que ver con un conjunto de códigos y procedimientos, ¿verdad? El interés individual es considerado legítimo cuando es consciente con el mantenimiento del sistema socio-moral. Es decir, que no riñe, pues, que no riñe. Entonces está bien, ¿verdad? Ahí está, siempre apegado a esos códigos.
Y el nivel transicional, ese es el que lleva con el nivel del relativismo, ¿verdad? Ahí está, donde se cree que cada uno puede escoger sus obligaciones y deberes morales y no se reconoce ningún principio moral, ¿verdad? Ahí está. Este nivel se conciben las decisiones completamente personales y subjetivas, basadas más bien en emociones, ¿verdad? Se depende del estado de ánimo de cada persona, ¿verdad? Así lo justifica. Y el nivel postconvencional, que ese es el que debería de interesarnos mucho más a nosotros, dice que en este nivel se hace un esfuerzo por definir los valores morales y principios que tengan validez independientemente de la autoridad. En otras palabras, ahí está el bienestar social y los principios éticos universales por el otro lado. Que esos principios éticos universales no tienen que reñir con el bienestar social, el bienestar. Ahí está, ese es el tope, por decirlo así, hoy por hoy. Puede ser que más adelante salga otro, no sabemos, pero hoy por hoy, ¿qué significa bienestar social? ¿Verdad? Puede haber muchas lecturas, puede haberlas, pero debe de haber también esos principios éticos universales, ¿verdad? Y yo creo que hoy que se viene hablando de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de las convenciones, y que todo eso se viene y que ya no hay que discriminar a nadie, hay que ser inclusivos, inclusivas, que hay que hacer esto y que hay que abolir todo tipo de, ¿verdad? Y ahí se viene hablando de esto. Yo creo que hay suficiente material y suficiente información para estar claro, pues que el bien común y que cualquier ley, cualquier, ¿cómo se llama? Lo que hacen ordenanza, lo que hacen las alcaldías, ¿va? Cualquier ley, cualquier ordenanza debe de apostarle a ese bienestar social. No a lo contrario. No a lo contrario. Vaya, está bien ahorita lo que han andado haciendo algunas ordenanzas que ya no permiten vehículos en las aceras porque muchos peatones se han ido a los tragantes porque tienen que salirse a la calle, porque no pueden caminar en las aceras porque están ocupadas. Ahí hay talleres, ahí hay esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, una ordenanza que venga a beneficiar o sea, a la sociedad en ese sentido, o sea, está bien, pues, ajá, pero también darle oportunidad a las personas que están ocupando esos espacios a que encuentren otros mientras, ¿verdad?, aplican determinadas ordenanzas. Ajá, o sea, un tiempo prudencial, porque tampoco puede ser tan abrupto, ¿verdad?, las cosas, y ya no, a partir de mañana, ya, no, yo creo que no funciona así, ¿verdad? Y lo otro es que se divulgue, que con suficiente información para que todo el mundo esté consciente, esté enterado, vea si va a pasar, va a haber medidas, pero sí el bienestar social es lo que debe de prevalecer, ¿verdad? Ajá, que sería en otras palabras el bien común, no el bien individual, no el bien de una empresa, no el bien de un funcionario, sino el de la colectividad, ¿verdad? El de toda la población. Ajá. Bien, no sé si hay alguna aportación más sobre esto. Allá era Colbert, ¿verdad? Él es el que había definido estos niveles, según Colbert. Ajá. Puede ser una pregunta de parcial también, ¿verdad? Colbert definió estos 4 niveles, ¿verdad? Del estadio de la moral. Uh-huh. Y bien sustentado, o sea, porque lo explica muy bien. Pero acá ya hablando de educación moral propiamente, que aquí de plano, que tiene un papel importante cada uno de nosotros, porque ustedes ya cuando se vuelvan, ya ejerzan pues su rol de educadores en materia de informática o en el campo que sea, ¿verdad? Por un lado, aquí Brody dice que en este caso los padres
¿verdad? Simplemente tratan de formar el carácter, ¿verdad? O firmes tendencias, dice, ¿verdad? Que le permita a la persona, al niño, niña, joven, ¿verdad? Que ante una dificultad, cómo pueda superarla, cómo pueda afrontarla, cómo puede cumplir los deberes, cómo superar los conflictos. Con eso, ¿verdad? Ya los padres estarían como conformes, diciendo la escuela está jugando un papel importante porque está formando en carácter, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Entonces, pero que hay de aquellos que no están contribuyendo a eso, que ante una dificultad lo que hacen en primer lugar es tirar la toalla. Ajá. O simplemente no cumplir un deber. Y solo exijo mis derechos, pero no cumplo deberes. O en un conflicto no hay lo que hacer, ¿verdad? Entonces me quedé ahí. Entonces, formar carácter implica que la persona pueda encarar situaciones tan diversas, ¿verdad? Entonces, luego aparece ahí ya que estos principios de veracidad, cumplimiento de promesas, la honradez, el valor, la perseverancia y la fuerza de voluntad sean fórmulas seguras para que obren con rectitud. Eso es lo que define Brody, ¿verdad? Brody, sobre el tema de educación moral. Pero muchas veces uno se pregunta, pero en el sistema educativo estaremos enseñándole al estudiantado a que si promete algo lo cumple, a practicar la honradez, a perseverar, por ejemplo. Ajá. No siempre, ¿verdad? A veces se queda bien corto. Se queda bien corto. ¿Sí? De acuerdo con Dewey, ¿verdad? La educación moral en la escuela dice que está casi desesperada porque el desarrollo del carácter como fin supremo, ese debería de ser el carácter como fin supremo. Pero dice que la mayor parte del tiempo las escuelas están viviendo cosas triviales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el carácter, con la formación del carácter, ¿verdad? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa si están haciendo un experimento? Ustedes han observado algunas actitudes de algunos estudiantes que hasta avientan los materiales porque no les resultó. Lo aventó allá. O sea, allí, ¿qué está pasando? Hay actitudes, no está forjando el carácter, porque está diciendo en otras palabras, esto no sirve, ¿para qué estoy haciendo esto? Y no decir, intentémoslo de nuevo. De los errores se aprende, ¿verdad? O sea, eso es lo que hacen los japoneses. Los japoneses, o sea, si ellos se equivocaban y se equivocan, pero lo que hacen es volverlo a hacer hasta que lo hacen perfecto, ya no se equivocaron y ya lo lanzan al mercado, ¿verdad? Pero el tiempo en la escuela, ¿cuántas veces solamente se lo pasa transcribiendo lo que está en el libro al cuaderno? ¿Verdad? O sea, o simplemente dejando pasar el tiempo. O aquellos recesos largos, hasta de 40 minutos, ¿verdad? En cambio, habrán otras que a lo mejor aprovechan y el huerto escolar que tienen allá y lo están sacando una gran productividad, no solo en los alimentos, sino en el aprendizaje que eso les deja para la vida. Cómo están abordando la ciencia desde darle un uso didáctico al huerto escolar, ¿verdad? O cómo el de informática sabe de que tiene 3 equipos ya desahuciados, 3 computadoras que ya no, pues las despedazan y ahí ve que estudiantes se van a volver técnicos, ¿verdad? En armar y desarmar equipos, le saca provecho a lo que ya estaba tirado, ya como basura, ¿verdad? Pero le están dando otro uso. Y quien quita y este joven no va a vivir de dar clases de informática, sino, ¿verdad? De armar equipos. Ajá, o sea, de eso vive, de eso va a vivir tranquilamente,
¿verdad? Y está jugando un papel importante en la sociedad, pero forjó carácter, ¿verdad? Y no hace que la gente diga, no, pues no lo intento de nuevo. Aquí, según Braudy, están estos criterios de educación y desarrollo moral. El primero es la autodeterminación. Mire, aquí es importante traer a cuenta esto. A mayor libertad que se le da a una persona de que haga lo que quiera, mayor responsabilidad de las consecuencias, de sus acciones. Así definitivamente, así funciona, ¿verdad? A mayor libertad, mayor responsabilidad. Si a alguien le dan un puesto de poder, pues debe responder por todo lo que los demás hagan, porque quien está llevando la batuta es esta persona. El sujeto ha aceptado la responsabilidad de ser su futuro, ¿verdad? Ya, aceptar esa responsabilidad y ya no decir, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que no sé qué. No, ya llega una edad en que tiene que plantarse, ¿verdad? Y decir, el sistema, por el contrario, tiende a la determinación, ¿verdad? Entonces, eso de autodeterminación, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Así como decimos la autodeterminación de los pueblos, es decir, que no hayan injerencias de ningún otro, ¿verdad? Pero eso se va a lograr cuando se asuma la responsabilidad de cualquier medida que se tome, ¿verdad? Que me han dado la libertad, pero yo asumiré. Vaya, en el caso de un mandatario, que esté tomando las medidas que esté tomando, pero a la vez se vuelve responsable de esas medidas, de los resultados de esas medidas. Eso es autodeterminación. La dos, la autorrealización. A muchas personas es común escuchar, me siento realizado, dice. Se refiere a la autorrealización. He logrado mis metas, he logrado esto, ¿verdad? Significa recomendar, solicitar e insistir que no se trunque un estudiante hasta haber aprovechado todas sus capacidades para aprender. Mire, en la UES es usual ver a un estudiante que inició ingeniería, pero de ingeniería se pasó a otra carrera porque no le fue muy bien, y de ingeniería se pasa a otra carrera. O sea, como la U le da la posibilidad de cambiarse hasta 3 veces, 3 opciones son las que tiene, 3 opciones. Entonces, usted inició una carrera y siente que ese no es su charco, dice, me voy a cambiar de carrera, ¿verdad? Hay una segunda opción. Pero si aún allí no se siente a gusto, todavía le da, pues cámbiese otra vez. Hasta ahí topó. De ahí ya no le dan más chance, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que por falta de orientación profesiográfica, muchas veces un estudiante no sabe qué estudiar, no sabe para qué traigo, dice. Y no le hace una prueba de aptitudes que una persona especialista en psicología en este campo laboral lo saben hacer, o una prueba psicométrica, pero con una prueba de aptitudes, ya con eso yo creo que da pautas, y con que el joven lea o que el joven interactúe. Mire, yo quiero ser filósofo. ¿Qué debe hacer? Como mínimo es platicar con alguien que ya es filósofo, de cómo le está yendo en la vida, ¿verdad? Pero dejarse ir así, o quiero filosofía porque no sé qué, me gusta eso, pero puede ser que después se sienta frustrado, porque dice, pero ¿y a dónde contratan filósofos? Dice, ¿a dónde? Porque lo está viendo solamente en función de insertarse como empleado, ¿verdad? Pero si está pensando, no, este es un andamiaje para mí, yo quiero ser filósofo, pero después voy a agarrar otra carrera o me voy a especializar en esto, voy a ser docente de esto, voy a ser un facilitador en temas de no sé qué, se proyecta, pues hay un proyecto de vida. Filosofía puede ser, pero de eso le va a dar la vida, le va a dar de comer, ¿verdad? Pero igual hay gente que inicia una carrera y no sabe por qué. También, ¿verdad? O le han hecho creer, mira, vos sos bueno para matemática, ¿verdad? Entonces voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar
no sé, ciencias económicas, voy a estudiar licenciatura en matemáticas, voy a estudiar esto y lo otro, pero una cosa es matemática que se ve allá en básica o en bachillerato y otra cosa es la que ella ve en la U, y ahí a veces se topó, ahí hay algunas asignaturas que son filtros y que cualquier estudiante topa. En ingeniería, por ejemplo, tiene fama una que se llama sólidos, ¿verdad? Que le va muy mal a varios. Y lo que hacen es dedicarse a trabajar, dejan la universidad y no hacen un segundo intento. O decir, no, mire, ya reprobé en tercera, pues esta otra carrera que no lleve ese tipo de asignaturas. Pero nunca decir, no, entonces es la autorrealización, tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, y casos de esos hay muchísimos en la U. ¿Cuánto joven ha dejado la universidad? No, no solo porque necesitó trabajar, sino porque realmente no le estaba yendo muy bien. Quizás la carrera que inició no era la de él, la suya, ¿verdad? Entonces, Hoy la dejan hoy la dejan la carrera para ser TikToker. bueno, vaya, ahí está, ya ves, ahí está. Entonces, y a lo mejor dijo, mejor voy a estudiar comunicaciones, ¿verdad? Ajá, comunicaciones y luego se vuelve TikToker, youtubero, ajá, y si le pagan, pues mejor, ¿verdad? Entonces les va súper bien, dicen. Pero el punto es ese, que hay metas en la vida que no podemos renunciar a ellas. Si hay un plan de vida, un proyecto de vida, ¿verdad? Es autorrealización. Y este Braudy así nos habla de estos criterios de educación y desarrollo moral, y carácter, ¿verdad? También. Y la autointegración significa escoger alternativas de valor y priorizar. Hay que priorizar definitivamente en la vida, así es. Si usted tiene $40 y sabe que no le va a alcanzar para todo lo que necesita, usted prioriza. No, pues con estos $40 voy a comprar este y este porque es elemental para mi sobrevivencia, dice usted. Y hay una canción que me fascina, que así se llama, Sobreviviendo. Sobreviviendo, uy, qué bonita es. Entonces, es la autointegración, ¿verdad? Donde yo me vuelvo responsable también de lo que yo estoy decidiendo, ¿verdad? Ay, no voy a culpar a otros, no puedo culpar a nadie más. Yo sé que ahorita la economía está súper fregada, de todo carísimo, y los salarios siguen bajos o incluso hasta disminuidos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas ahí en contexto que están obligando pues a tomar otras medidas. Ahí está la gente con emprendimientos porque no le alcanza lo que gana siendo asalariado, ¿verdad? Entonces, hay gente que está invirtiendo en otras cosas, ¿verdad? No sé, hasta aquí, ¿qué más? ¿Qué otro comentario merece en estos 5 minutos que nos quedan? Yo sí animarles, estimados, estimadas, que sí hagan las lecturas completas. Este libro está buenísimo. Y vayan ustedes sacando conclusiones, vayan ustedes identificándose, poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? Para que quede más comprendido y les sirva en la vida realmente. Y hablar de filosofía de la educación, no todas las carreras ven esta asignatura, no todas. Ya que ustedes sí la están viendo, hablar de filosofía de la educación, pues sí, una gran cosa. Ajá. Entonces, esos audiovisuales del doctor Dussel, leer sobre Pablo Freire, háganlo si logran conseguir ese material o allí, no sé, si en internet lo puedan también obtener. A veces lo que hacen es que solo ponen la mitad del libro para que la gente quede picada, ¿verdad? Y termine comprándolo. Pero si no, al menos esa mitad leyó, ¿verdad? Al menos esa mitad leyó y va bien. Ajá, así es que para documentarse más. Solo recordarles, el 1 de junio sería la tutoría de repaso final, ¿verdad? Y el 3 de junio sería la tutoría ordinaria. De ahí estaríamos esperando nada más, aunque ya hay fecha,
del Perdón, parcial final. Sí. podría repetir eso, que se me cortó el Inter, el 1 de Ah, junio, dijo. sí, el 1 de junio es la otra tutoría de repaso, como la que tuvimos ayer, el jueves, perdón. Ajá. Va a ser el 1 de junio. Ok. Es que se me cortó el Inter, ajá. Sí, y el 3, sábado 3, sería la tutoría número 6, ¿verdad? Y después de eso solo estamos esperando la fecha del parcial, del segundo parcial, ¿verdad? Y ahí estaríamos casi finalizando. Así que no hay que perder de vista pues estas fechas. Procuren que si ya se define una fecha del parcial, no hacer diferidos, pues, porque eso a veces les trae más complicaciones, trae consecuencias, ¿verdad? Ajá. Así es que eso sí, nada más pedirles pues que estemos, vamos a ver, no sé cómo la ven ustedes, qué piensan de todo esto que hemos visto. Ajá. No sé al final cuántos se conectaron, pero ahorita vemos 10. Yo siempre voy a darle captura de pantalla. No me la hizo saber qué pasó, pero luego yo lo tomo. Ajá. Así que agradecerles porque estuvieron presentes y por algunas participaciones que se dieron. Espero no haberles cansado porque hablé bastante y hasta algo me estaba fallando la garganta. Tenía ratos de no hablar mucho, entonces felicitar a quienes enviaron la tarea ayer y a quienes la entregaron también la hojita impresa, ¿verdad? Me alegra que lo hayan hecho, quienes lo hicieron, ¿verdad? Y quienes no, pues al menos hayan subido a la plataforma su tarea. Y ánimos, porque ya está la otra guía también para la siguiente tarea, ya prácticamente está lista, ¿verdad? Así es que abusados ahí, como decimos, pues, ¿verdad? Espero que en todas las asignaturas les esté yendo muy bien, ¿verdad? Y que estemos cada vez más preparados y preparadas. Nos vemos pronto. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Solo consultar lo que acaba de decir. Ya subieron la tarea, entonces, número 4. Está lista la guía ya, pero ya en su momento se va a subir. Como acaban de entregar ustedes la tarea 3, solo estar atentos, ¿verdad? Estar atentos a Excelente. eso. Ajá, sí, ajá. Recuérdense que ya solo el mes de junio nos queda prácticamente y el ciclo cierra, ¿verdad? Así que hay que estar listos ahí, pues sobre todo si alguno de ustedes va a tener que hacer prueba de suficiencia. ¿Saben por qué? Me atrevo a decir que puede ser que algunos, porque hubo varios que no entregaron la tarea 2 y aquellos que no entregaron una tarea sí van a estar un poco más cortos con su promedio, ¿verdad? Pero no pierdan la esperanza porque está en la prueba de suficiencia, ¿verdad? Para aquellos que no llegaron el 6, pero que están entre el 5 y 6. Entre el Perdón, 5 y y... eso le iba a decir, si explicaba la prueba de suficiencia, porque yo creo que hay algunos que como no le entienden mucho, ¿verdad? Para saber Claro, cómo aplicar, sí. porque ninguna cátedra han explicado. Bueno, no, mire, ustedes tienen derecho a la prueba de suficiencia aquellos estudiantes que sacaron entre 5 y 5.94, porque aquel que obtuvo 5.95, uno lo aproxima a 6, y ya con 6 se pasa la materia, ¿verdad? Pero aquellos que están, digamos, bueno, igual pasa, si sacó 4.95, uno lo aproxima a 5, entonces cuenta que de 5 a 5.94, si ese es el promedio que obtuvo, tiene derecho a la prueba de suficiencia. Y ya hay fecha para la prueba de suficiencia en las orientaciones académicas está, ¿verdad? Y es en el mes de junio. Después de que han terminado todas las evaluaciones, ahí se sacan esos promedios, ¿verdad? Si alguno de ustedes aplica eso, pues por no haber presentado una o dos tareas, puede ser, no lo descarte, ¿verdad? Y si tiene todo el derecho,
a esa prueba de suficiencia. Y eso es automática. No es que va a ser solicitud de prueba de suficiencia. No, si usted ya está en ese rango, ¿verdad? Ya automáticamente se va. No es como la prueba diferida. La prueba diferida es así, la solicita, es un formato y todo, ¿verdad? Pero la prueba de suficiencia es simplemente basta con estar en ese promedio de calificación y tiene todo el derecho. Y viene de todo lo que hemos visto, ¿verdad? En el ciclo, de todo, ¿verdad? Así es que, en otras palabras, pues, de los 2 parciales, ¿verdad? Y de algunas actividades evaluadas, de ahí sale la prueba de suficiencia, ¿sí? Bueno, si no hay más inquietudes, pues ahí estamos, ¿verdad? Nos estaremos en contacto siempre por WhatsApp y por la plataforma, pues la idea es que estén entrando ustedes, revisen sus notas, hagan preguntas y a aprovechar los materiales que están colgados ahí también, ¿verdad? Esos audiovisuales que no solo estén y no lo pude ver, fíjate, por falta de tiempo, no es excusa. Le va a servir para el parcial, recuerde, le va a servir para todo, ¿verdad? El verlos, esos recursos después ya no van a aparecer, va a ir a YouTube a buscarlos, ¿verdad? Así es que démosle con todo. Me alegra que hayan estado y feliz día, ¿verdad? Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Bueno, a ustedes. Gracias, Lick. Bueno, gracias a ustedes, sí.